Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenos días desde lavisión.radio.net. Soy Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 25 de abril del 2023. La mañana de hoy conversaremos con el economista Darío Vargas acerca de Petro y de la luna de miel que nunca fue o nunca empezó. Buenos días, Darío, ¿cómo has estado? O buenas tardes, mejor. Buenos días a todos los oyentes, a ti en especial por la invitación y a nuestra siempre fiel control del máster. Así es, Mayerlin. Así es, siempre ha sido una persona muy leal con Diálogo Internacional. Pues Darío, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, sobre todo que precisamente se da en unos momentos que no son, creo que los mejores, que los mejores para Petro no son los mejores para Venezuela y no son en general mejores, que ya tú debes tener las noticias a mano. Pero, así es, estimado amigo. Sí, realmente el señor Petro ha sorprendido, al menos a mí, porque me da la impresión que lo que ha hecho es confundir mucho más, tiene problemas con su coalición, tiene problemas con el resto del Congreso. Uno desde afuera como que se estuviera viendo que Colombia no se estuviera moviendo, es decir, que ya está dándole paso a la Colombia que fue pujante, fuerte, no solamente desde el punto de vista económico, que afortunadamente, por lo que he leído, las cifras continúan, pero no se ve ese empuje. Pareciera que Petro no está realmente gobernando hacia ningún lado, pero sobre todo me impresiona que la vicepresidenta Francia Márquez, que ha terminado de hacer todo un espectáculo, no hay día en las redes sociales en que no aparezca. Pero bueno, Darío, ¿cómo está la situación en Colombia hoy día? A ver, desde luego debo hacer full disclosure sobre una cosa. Yo no estoy, como bien lo dijiste, no estoy en Colombia, estoy por fuera de Colombia. Y digamos que la información que tengo es muy similar a la que uno consigue por los medios en internet y por las redes sociales. Eventualmente uno conversa con amigos, uno conversa con gente que tiene una mirada sobre lo que está pasando en Colombia. Y en eso me baso. ¿Qué es lo primero que debo decir? Paradójicamente, y tú lo mencionas, los resultados de las empresas no solo no son malos, sino que son tan buenos como estaban previstos. Seguramente tendremos este año la misma expectativa de un desaceleramiento de la economía que muchos pregonan, empezando por los organismos financieros internacionales. Eso va a suceder y parece inevitable. La inflación todavía no está, digamos, bajo control, pero el mismo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha señalado que él ya espera que en este mes los resultados empiecen a mostrar que hay una tendencia hacia la baja. Y acabo de consultar
por razones obvias, porque cuando uno vive por fuera del país, el precio del dólar es de una sensibilidad al bolsillo gigantesca. Así es. ¿No? Entonces acabo de consultar y el dólar sigue bajando. El dólar en Colombia está muy relacionado con lo que pase, a mi modo de ver, en la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde estás tú. La expectativa de que suban tasas de interés hace que el dólar se mueva hacia arriba en Colombia, y en realidad no creo que por ahora haya un dólar que esté muy pegado a los señalados por tú mismo y por mucha gente vaivenes en la política. ¿Qué veo yo en lo que está pasando? Mucho anuncio, mucha ideología, mucha posición, en lo que uno ve en las redes sociales es esa división polarizada que existe pues, en todas partes del mundo entre los que apoyan y los que no apoyan, cualquiera sea el signo de hacia quién va el apoyo. Todavía, digamos, uno no ve una definitiva dirección del gobierno. El hecho es que uno ve que la ideología pesa mucho y quizás el mejor ejemplo de ello es la reforma al sistema de salud. Colombia tiene un sistema de salud que si bien no es perfecto, es un sistema que ha funcionado, que le ha garantizado a pobres y a ricos un servicio de salud que si bien no es el mejor, que en algunos casos tiene problemas y sobre todo en las regiones más apartadas pues tiene problemas y hay algunos segmentos muy precisos de población que sufren aún dificultades en materia de salud. Pero debo decir que el sistema de salud en Colombia funciona relativamente bien. Hay datos que van para un lado diciendo que definitivamente nos encontramos con un sistema de salud que la gente agradece, que la gente tiene en cuenta, que sabe que es mejor de lo que está pasando. Ayer nada más leí una declaración o un escrito del exministro de Hacienda, Rudy Holmes, diciendo, hombre, yo también estoy de acuerdo en que el Estado maneje muchos de los recursos que tienen que ver con la salud, con la educación, desde luego con la seguridad, pero no estoy muy seguro de que el Estado, en las condiciones en que vivimos nosotros, esté en capacidad de hacerlo, ¿no? Y yo tiendo a estar de acuerdo con esa idea, sobre todo que se demostró que la salud en manos del sector público, en Colombia tuvimos un organismo monstruoso por su tamaño y por su ineficacia, que se llamaba el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, después Instituto de Seguros Sociales, que se encargaba no solo de la salud, sino de la previsión social, incluidas pensiones y cesantías. Y eran cesantías, de pronto no, pero sí pensiones. Y fue un verdadero fracaso, pues un verdadero fracaso con muchos problemas en la atención a la gente, con muchos problemas en el cuidado, con problemas en pensiones muy serios. Y difícilmente uno puede encontrar un buen ejemplo de que esa organización del pasado haya funcionado. Y como dicen por allá donde tú estás, if ain't broken, don't fix it. Y aquí estamos ante esa posibilidad. Está, desde luego, que hacer ajustes, como todo lo que ocurre en instituciones públicas y privadas, como todo lo que ocurre en general en la vida hay que hacer ajustes, hay que reconocer que hay defectos del sistema, pero no está roto, ¿no? Y entonces, ¿para qué todo ese esfuerzo en arreglar lo que no está roto? Y uno solo tiene una explicación, simplemente es una explicación ideológica, un sesgo ideológico que tiende a decir que el Estado debe ser el responsable
no solo último, que lo es, sino el responsable de la intermediación de la salud. Y a mí eso me parece sumamente riesgoso. Pues creo que sería más importante que el Estado y el gobierno de Petro le dedicara un buen tiempo al asunto de pensiones. Realmente en pensiones no hemos logrado los éxitos que se lograron en la salud en el año 91 y 92 con el presidente César Gaviria, hoy líder del Partido Liberal en franca oposición a las reformas de salud que ha presentado la muy antipática ministra de Salud, Carolina Corcho. Ahora, estamos viendo una cosa bien interesante en Colombia, que por un lado la economía está funcionando, digámoslo. Digamos que no ha dejado de funcionar O no por ahora. Exacto, no ha dejado de funcionar. Esa es la palabra exacta. Pero la parte política no, y eso es fundamental. Es decir, al final, y por los ejemplos que tú debes haber vivido, porque tú además fuiste un consejero político de un gran presidente de Colombia. Y yo tengo la impresión de que la estabilidad política es fundamental para que una economía vaya normal. Hay reglas políticas que se tienen que respetar. Creo que por ahí viene la falla. Yo a veces me pregunto, y para que generemos un debate sobre este punto, que a veces nosotros nos sentamos mucho en esa idea de que la política y que la estabilidad política es fundamental. Y uno mira ejemplos como el del Japón o Italia, donde los gobiernos se caen cada mes y cada año y cada 2 años y sufren las consecuencias de esta inestabilidad en el Congreso, y sin embargo las economías siguen funcionando. No, yo creo que nosotros vamos a tener un problema tarde o temprano, que espero que se solucione de la mejor manera posible, aunque no lo veo así. ¿Y por qué creo que eso puede suceder? Fundamentalmente porque la coalición en el Congreso es una coalición muy, muy débil, que solo que como todo lo que ha sucedido en Colombia, solo se consigue engrasando, lubricando. La palabra en Colombia es enmermeladando, o sea, ponerle mermeladas a la relación, a la relación en que hay entre el Congreso y el Ejecutivo. Y ello nace para mí de una de las dificultades principales de nuestros sistemas políticos, que es que como no hay un debate técnico de profundidad como puede ocurrir en Francia o como puede ocurrir en Inglaterra, inclusive en los Estados Unidos, donde los debates tienen un carácter más entre oposición y gobierno, tienen un carácter más técnico, desde luego, ideologizados, si esa palabra existe, pero está un poquito basado en la técnica, ¿no? Nosotros más bien es un sistema que está basado en los puestos, o sea, en las posiciones de trabajo y en los contratos. Entonces, claro, el ejecutivo, el gobierno que está, el gobernante que está al frente, tiene que darle puestos y otorgar contratos a los representantes o a los congresistas o a sus representantes. Y eso para mí es un sistema supremamente complicado, porque no nos permite tener unos congresos beligerantes. Hay algunas excepciones tanto en lo que podríamos llamar la izquierda y lo que podemos llamar la derecha, o en los sectores gobernantes y los de oposición. Hay excepciones, está Humberto de la Calle, está Ariel Ávila, está la niña Miranda del Partido Verde. Hay unas 10 o 15 excepciones, pero de los 300, 200 y pico, 240 y pico de congresistas, pues hay mucho que lo único que le interesa es que le mantengan el contrato, que le mantengan al jefe de la unidad tercera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Sagún, Córdoba. Y está ahí, es para eso. Esa relación perversa, a mi modo de ver, la puede manejar
el gobierno de Petro, o Petro exactamente, porque él conoce mucho eso, porque él ha vivido mucho las entrañas del Congreso colombiano y sabe cómo se maneja eso. Y además tiene dos tigres monos, como decimos coloquialmente en Colombia, no sé si en Venezuela dice lo mismo. Tigre mono es el líder de la vaina. Así es. Dos tigres monos que son Roy Barreras, que es presidente hoy por hoy del Congreso, que termina su función el 20 de julio, pero que ha tenido problemas de salud, tiene un cáncer estomacal o intestinal relativamente complicado, y el ministro del Interior, que es también ducho en el manejo del Congreso. Y el manejo del Congreso se limita a ver qué puesto le damos a quien que quede contento y no nos gastemos todos los puestos, ¿no? A los puestos toca darles un tratamiento y a los contratos toca darles tratamiento porque no pueden poner tanta gente. Entonces, allí hay una dificultad. Para mí, vuelvo y repito, el adjetivo descalificativo que es perversa, una relación perversa, una dificultad perversa para establecer unas sanas relaciones entre Congreso y administración, entre los congresistas y el presidente o el gobierno. Yo creo que eso a Petro se le va a acabar muy rápido. Y mi teoría, que ojalá, insisto, no resulte cierta, es que Petro va a tener que recurrir a la calle, al balconazo, a decir que no lo dejan hacer. Muy seguramente la Corte Constitucional, si el proyecto de salud llega a pasar, va a declarar la inexequibilidad, que quiere decir que no tiene ámbito constitucional, o sea, y que por lo tanto no puede servir, puede que no pase. Y entonces ante eso va a tener que recurrir a la calle. Y es que si esto fuera terminado el gobierno, pues dice uno, bueno, ya eso va, pero es que todavía nos quedan 3 años largos. Sí, y con esa risa final concluye mi preocupación. Sí, efectivamente, él cumple su primer año ahora en agosto, lo cual es preocupante. Apenas. Ahora a mí me da todo ese panorama que tú me acabas de pintar, me ha parecido muy similar a lo que ocurrió en Venezuela a la llegada de Chávez, ¿no? Él recurrió a la calle, recurrió a un discurso que finalmente no cumplió, porque no podía cumplirlo, no había cómo cumplirlo, y eso derivó en lo que hoy es y lo que seguirá siendo Venezuela de ahora en más. No es por 1 año, ni 2, ni en las próximas elecciones, no, mucho más años nos va a tocar aguantar a Maduro y a su gente. Pero Petro tiene espacio para un radicalazo, como le diríamos en Venezuela, para ampararse en una política absolutamente populista. Yo vuelvo y insisto, yo creo que hay más ruido que nueces, para usar un término español, un refrán español. Hay mucho ruido y pocas nueces. Yo no creo que Petro, y eso fue muy sintomático cuando presentó la reforma a salud, ya no lo hizo en el ágora pública por excelencia, que es la Plaza de Bolívar de Colombia, sino lo hizo en la Plaza de Armas de la Casa Presidencial. Y ahí hay una diferencia de... Siempre habrá, ahora que aquí en París, ahorita si quieres hablamos un rato de eso, aquí en Francia hubo todas las protestas y a mí me impresionaba mucho lo que decían los organizadores de la protesta, que decían que había 3 millones de personas y lo que decía la policía que eran 85.000. Entonces decía uno, pero sí digamos que en la Plaza de Bolívar deben caber, no sé, unas 40 mil personas, y en la Plaza de Armas, pues si cabe, yo recuerdo el recorrido, si caben 1.000 personas es mucho. Entonces, ahí hay una primera diferencia que no tienen
no están tan en dedos del manejo de la gente. Seguramente si llegamos a extremos y ojalá no suceda así, tenemos que enfrentarnos a momentos muy difíciles desde el punto de vista popular. Vamos a tener esa magnitud de demostraciones. Pero yo no veo todavía mucho a la gente en ese plan. Yo considero que es una posibilidad grande, además, de que giremos hacia allá, hacia un gobierno populista, sobre todo si las cosas no se dan. Y por eso yo sí creo que tiene que haber una reforma pensional y ojalá se pudiera dar en las mejores circunstancias posibles. Creo que tiene que haber una reforma laboral. No estoy seguro que sean la reforma pensional que están propuestas ni la reforma laboral que la ministra del Trabajo encargada de la reforma laboral perteneció al Partido Comunista y nace de una corriente sindical dentro del Partido Comunista muy fuerte. Luego ella que ha hecho una tarea más o menos seria, porque a diferencia de la ministra de Salud, tenía lista su reforma laboral, la presentó, la sometió a discusión, ha permitido que se discuta, ha permitido que se debata, y como dicen algunos amigos míos, eh, los debates enriquecen las decisiones. Y ella ha mostrado un poquito eso. Es una reforma que vuelve e insiste en temas que yo creo hoy por hoy, en términos económicos, están francamente pasados de moda, como es digamos, el ejercicio sindical a ultranza, porque definitivamente con el trabajo en casa, con Internet, con esa cierta volatilidad que existe en el empleo, eh, ya es muy difícil regular en función de los sindicatos el mercado del trabajo. Y creo que si bien hay que reconocer un esfuerzo de parte de la ministra en el sentido de tener la tarea hecha, a diferencia de lo que pasó con salud, que cada vez pues eh, más evidentes las diferencias que hay entre el ministro del Interior y la ministra de Salud, nos enfrentamos entonces a la posibilidad de que las reformas buenas también, o necesarias por lo menos, queden escondidas por la reforma innecesaria, a mi modo de ver, de la salud. Ahora, yo te digo, te voy a hacer un comentario. ¿Qué manía la de la izquierda pensar que tienen en sus manos el deber patrio de solucionar todos los problemas? Es decir, la reforma de la salud y de la pensión no es un problema de izquierda, tampoco es de la derecha. Ese es ya al final es un derecho del ser humano de tener las mejores condiciones para poder desenvolverse en la vida. Claro. No es más Y, y que el, eso. y el de salud, vuelvo y digo, porque es que a mí sí me preocupa mucho, y yo tengo tendencia a ser tranquilo para muchos temas, pero el de salud sí me preocupa, no porque uno finalmente puede tener acceso a la salud prepagada, y uno tiene derecho y uno tiene acceso a seguros internacionales, pero para el común de la gente que sí está viendo, a mi modo de ver, en la mayoría de los casos, y no estoy eximiendo que no haya momentos complicados, o coyunturas muy particulares o regiones muy particulares que tengan dificultades. Sí me parece que la reforma de salud va a dañar un sistema que está funcionando, ¿no? Con sus defectos, con sus problemas, con sus ciertas limitaciones, pero es un sistema que, querámoslo o no, hoy el 98-99% de los colmenos tienen acceso a la salud con solo mostrar su cédula de ciudadanía, su identificación local. Claro. Y claro, y no lo van a poner a uno en el Mount Sinai Hospital, ¿no? Sí, claro. Y como podría acceder algunas personas, pero definitivamente tiene acceso, va a tener una cama, va a tener un médico. Que no hay un médico personal, hombre, sí, no hay un médico personal como quisiéramos, como el GP que hay en Inglaterra, que todo el mundo sabe que uno siempre tiene su médico a menos de una distancia. Pero este dato quizás se lo he dado aquí en este programa tuyo,
y es en Barranquilla. En Barranquilla, la gente tiene que recorrer de la menor distancia en el mundo. Y cuando digo en el mundo, supera a Noruega y a la República de Irlanda y a países donde los servicios de salud son casi perfectos. En Barranquilla, en nuestra costa Caribe, el enfermo tiene que desplazarse menos de 800 metros, 800 o 1000, 1 kilómetro, puedo estar equivocado, no sé si cifra exacta, para acceder a un centro de salud. Y eso es un dato que es muy, muy llamativo. Claro, si tú estás en el monte o en la selva, en la Amazonía o la Orinoquía, alejado de los centros urbanos, vas a tener problemas. Y yo estoy de acuerdo que ahí todavía nos falta oficio por hacer. Y claro, tú no tienes un médico personal, que es al médico que por ejemplo, el Petro y la ministra Corcho han insistido mucho en el problema de las madres solteras, el problema de las madres que quieren criar independiente del padre. Hay dificultades porque ellas no pueden acceder también a la educación, ellas no pueden acceder a la salud, perdón, no pueden acceder a un médico, no pueden acceder ni siquiera a un cuidado, y tenemos por eso una mortalidad, ahora me acuerdo de mis clases de demografía económica, una mortalidad alta en ciertas zonas del país porque las madres no pueden tener acceso a la salud, y eso hay que enfrentarlo y ese problema toca resolverlo, pero definitivamente y entendiendo, como bien lo dices tú, que el problema de salud no es un problema de izquierda o derecha, o el problema de las pensiones, o el problema de la educación, no son problemas de izquierda o derecha, sino son problemas de la gente, del común, que tienen que sufrirlos. Sí creo que hoy por hoy, a pesar de los errores que pueden cometerse de lado y lado, la educación, la salud en Colombia no es para mí el problema que tenemos que enfrentar con tanto radicalismo. Con decirte que el presidente Petro hace un par de meses tuiteó que es su forma de gobernar un poquito a la Trump. Tuiteó una foto de un hospital diciendo esto es lo que se espera, estos son los hospitales de Antioquia. Y usando eso que se llama la metadata, se dieron cuenta, desafortunadamente para ti, o no sé cómo lo mires, que era un hospital en Caracas, ¿no? Y mostraron muy, muy bien, mire, esta foto fue tomada tal día en Caracas, y aquí está el GPS, todo eso que tiene la metadata Sí, de las sí, fotos, sí. ¿no? No, Y a mí eso fíjate que el populismo es muy parecido, impresionante. Ustedes me decían que Petro había en el último mes había enviado 230 y pico de twitters. Entonces uno dice, pues está haciendo lo mismo que Trump, tanto que criticamos a Trump, y hacen lo mismo, gobiernan es por Twitter, ¿no? sí, es complicado. Darío, permítenos que vayamos a una pausa y ya regresemos, una corta pausa. Ya regresamos, estamos conversando con el economista Darío Vargas acerca de Colombia, la luna de miel que nunca empezó. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el economista Darío Vargas. Darío, yo me preguntaba durante esta pausa, ¿no? Primero, la paz total en Colombia, cosa que no es fácil porque ¿cómo convences tú a la gente de que no sienta rechazo a un montón de personas que asesinó a su familia? ¿Cómo haces eso, en primer lugar? ¿Cómo haces cuando ves que se está diluyendo la estructura o el andamiaje que tú construiste para poder llegar a la presidencia de la República? Fíjate, esta semana, en la revista Semana, aparece el principal artículo, te diría yo, y la portada es del expresidente Gaviria, una persona que yo admiro mucho, porque además le tocó gobernar un momento terrible y sé que tú fuiste parte de ese gobierno.
manejar, por ejemplo, a la vicepresidenta que pareciera que no tiene, que tiene rienda suelta y que lo que está es encontrando más enemigos que amigos. Es la impresión desde afuera. No estoy en Colombia, al igual que tú, y tampoco soy colombiano, simplemente leo la prensa. Y eso es lo que me nutre y converso con amigos colombianos. Entonces, ¿cómo manejar eso? Además, hay un tema de política exterior fundamental. Lanzarse a querer ser líder de Latinoamérica es complicado. Sí, o sea, digamos, empezamos, vamos por, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Creo que indudablemente la paz total es una entelequia innecesaria. O sea, uno no dialoga con los narcotraficantes, ni con los asesinos, ni con los grupos terroristas que están simplemente buscando tener una posición de fuerza para obtener qué es la negociación. O sea, lo que está claro, a mi modo de ver, es que en materia de narcotráfico, matamos a Pablo Escobar y nacen 10 más, y matamos a esos 10 más y nacen 100 más. Y ahí seguimos con el problema del narcotráfico. Y eso es matándolos. No quiero pensar cómo será negociándolos con ellos. ¿Cómo logra uno que un narcotraficante prefiera estar en la cárcel que ganándose ni siquiera, o por ahí sube con libertad condicional, ganándose el infierno de plata que se ganan narcotraficando? Y yo veo muy, muy complicado eso. O sea, yo inclusive que estuve de acuerdo con el acuerdo con las FARC, y perdón la repetición, creo que negociar con los disidentes de las FARC que se negaron a firmar el acuerdo, pues ya por lo menos estrambótico, pues. O sea, uno no negocia, entonces no negocia y vuelve y arranca, entonces ahora sí puedo negociar, no. O sea, los primeros molestos, y con razón creo, son los mismos firmantes del acuerdo por parte de las FARC. A ver, ¿qué es esta falta de seriedad? O sea, la sociedad y el Estado que me están ofreciendo. Yo firmé un acuerdo y me retiré, y aquí estoy aguantando palo y perdiendo elecciones porque no hemos sido capaces de emitir votos y estando en la arena del debate político, y ahora aparecen unos disidentes con más tintes criminales que cualquier cosa, Sí. y a esos les vamos ya sea el Estado les va a volver a ofrecer una negociación. Digamos, no me parece que sea el camino para llegar a ninguna parte. En la paz total, creo que hay demasiado, y lo que creo que es general para el gobierno, hay demasiada inocencia, ¿no? Hay demasiada buena intención, buena o mala intención, pero sabemos que el camino al infierno está empedrado de ellas, ¿no? Se habla mucho de que lograremos algunos acuerdos. No vamos a lograr ningunos acuerdos. Yo creo que con criminales no se logran acuerdos. Que cuando hay de por medio asuntos políticos, uno tiene una esperanza de que se negocie, como de hecho se negoció con el M-19, como de hecho se negoció con algunos sectores guerrilleros del ELN, como del EPL, como con el Quintel Lame y finalmente con las FARC. Pero yo no veo mucho cómo pueda uno negociar, qué pueda uno negociar con los grupos que no son solo extremistas, porque el problema no es el extremismo, es la violencia. Yo no veo ahí, honestamente, mucho futuro, así le metamos pues la mejor intención del mundo. Creo que nosotros tenemos una virtud, los presidentes tienen una virtud, que siempre escogen en general, siempre escogen unos vicepresidentes que asustan tanto que son un seguro de vida para el presidente, ¿no? Uno dice, ¿qué tal que estuviera aquí de presidente? Pues no, mejor quedémonos con el que hay, porque es que lo que viene puede ser muy malo. Y
y si bien creo que hay algo de injusticia en toda la discusión con la vicepresidenta, sobre todo en materia de sus traslados sí me parece que a veces se les va un poquito la mano en el exceso de figuración. Colombia cometió un error gigantesco volviendo al sistema de presidente y vicepresidente. Nosotros teníamos una figura perfecta que se llamaba el designado, que era solo una función que ocurría cuando faltara el presidente, ¿no? Y no tenía funciones, ni tenía casa, ni tenía carros y aviones y helicópteros, ¿no? Era simplemente una persona que en caso de que el presidente faltara, ella lo iba a reemplazar. Y esa figura funcionaba perfecto en Colombia. La constituyente, pensando que con eso hacíamos una apertura política, y en eso estuvieron de acuerdo tanto Antonio Navarro del M19 como Álvaro Gómez del Movimiento de Salvación Nacional, creyeron que uno con vicepresidencia podía hacer digamos, más alianzas políticas y abrir el panorama político. Y a mi modo de ver, ha sido más problemático que benéfico. Creo que además prácticamente ningún vicepresidente ha terminado el periodo. Ahora que tendría que hacer memoria, si en el caso distinto de Álvaro Uribe con Pacho Santos terminaron por lo menos un periodo, pero indudablemente es una función innecesaria en nuestro sistema político, ¿no? Sí. Es una copia mala de lo que pasa en los Estados Unidos, y creo que allí no hemos acertado. Sí. Son más los problemas que genera, no solo pues en su relación con la oposición, sino para el mismo presidente, que se ve a gatas viendo a ver qué responsabilidades le da al vicepresidente, o en el caso de ahora a la vicepresidente, sin saber muy bien cómo. Algo parecido, ¿sabes qué pasa? Y aquí también lo estamos sufriendo, y seguramente has visto por la participación de la primera dama en los debates de la reforma de salud. Sí. Con la primera dama, o sea, la primera dama no es una funcionaria elegida, no es una funcionaria designada ni nombrada, está simplemente ahí porque es la esposa del presidente, ¿no? O la pareja del presidente, pues no sé cuál será el estatus marital exactamente, o eventualmente podrá ser, ojalá pronto, el esposo de la presidenta, y por ahí seguimos, pero la primera dama no puede tener funciones porque, o sea, a menos que el presidente la nombre en algo, lo cual sonaría muy raro, porque además creo que no tener conflicto de intereses, creo yo. La primera dama ejerce unas funciones que se nos han salido de las manos, y aquí lo estamos viendo de nuevo. Sí, efectivamente. Darío, aquí un embajador, se llama Héctor Quintero, te comenta y te pregunta, hace dos preguntas. La primera, Lula, por supuesto, el presidente Petro, López Obrador y Fernández desean influir en la conducción política exterior regional. Y bueno, tenemos que el presidente de Argentina se retira del escenario político en diciembre. Pero Petro, que está ejerciendo una labor, un vínculo con Maduro, una relación complicada con Maduro, ¿en qué beneficia esto a Colombia? ¿En qué beneficia esa relación a Colombia? Y no, la segunda pregunta es que esa reunión multilateral que fue convocada en Bogotá producirá, ya no va a producir con la propuesta del gobierno venezolano, producirá alguna salida a la crisis venezolana. Yo honestamente no creo, o sea, yo no creo que eso vaya para ninguna parte, primero porque no están todos los que son y están todos los que son, ¿no? Yo creo que Venezuela necesita definitivamente otro enfoque en materia de diplomacia, ¿no? Cuál sea, de pronto me las doy de economista o de execonomista, esa labor diplomática te corresponde más a ti, ¿no? Porque no veo cómo, pero sí claramente me parece
aquí en eso como en la paz total, una entelequia innecesaria, ¿no? Esto no lleva a nada. Yo sí creo que la frontera entre Colombia y Venezuela toca buscarla que se abra más. Tenemos que buscar la forma de manejar una frontera caliente, una frontera muy larga. Yo no sé, debe ser más o menos la mitad de la frontera de Estados Unidos con México. Yo no recuerdo la cifra exacta, pero debe estar por ahí, ¿no? Una tercera parte, la mitad de la frontera. Una frontera viva, además, porque es una frontera que tiene 3 o 4 sitios muy calientes, pues, o sea, en La Guajira, en el Arauca, en los Andes. Allí hay fronteras que tienen lo que tiene una frontera, comercio, eh, instalaciones educativas de salud que necesitan de un lado y del otro. Y yo sí creo que con Venezuela tenemos que, para usar un término muy de por allá de la frontera, tenemos que bregar a que se les solucionen los problemas. Pero, o sea, el otro día me sorprendía que estuvo en casa comiendo el editor y colega periodístico de la BBC en español. Estuvo comiendo aquí en casa y me decía, pero es que usted no se ha dado cuenta de la importancia de que Petro diga esas cosas grandilocuentes que dice sobre el paso de la transformación energética y lo que dice para América Latina, para unirla. Yo digo, oye, ¿por qué no buscamos hacer bien una reforma pensional? ¿Por qué no buscamos hacer una, una buena reforma laboral que tenga en cuenta más factores? Ojalá, pero eso no va a ser posible, una buena reforma política. Que estudiemos con detalle y literalmente con escalpelo los problemas de salud para ir a atacar los sitios y los asuntos que tienen problemas, pero no toda la reforma de salud. Entonces yo no sé si de pronto estamos ante esa frase que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, sí, esa frase es muy válida en estos momentos. No, Pero eso es lo que creo. Yo no sé si le contesté la pregunta al corresponsal. Sí, sí. Uh-huh. Ahora, esa es otra cosa que yo observo y tomando como base el Venezuela, no ha habido momento en la historia política de Venezuela que algunos presidentes se hayan sentido ungidos por Dios para lanzarse como aspirantes a liderar el mundo, sobre todo el mundo en desarrollo. Cada vez que hay un boom petrolero, los presidentes salen corriendo con una especie de sentimiento de culpabilidad por tener petróleo, pero la atención a Venezuela es nada, ha sido nula. Uh-huh. Y yo creo que Petro es un poco eso. Efectivamente, la economía colombiana sigue sólida, pero le quedan 3 años de gobierno todavía. Pues lo que decíamos ahorita, es que esto apenas está empezando. O sea, y no tuvimos luna de miel como lo dijimos en el titular del programa de hoy. O sea, es que aquí no hubo luna de miel, aquí pasó la reforma tributaria porque era absolutamente indispensable. Pero la reforma tributaria que entonces se parece mucho a todas las reformas tributarias que hemos hecho en Colombia y las mismas discusiones y termina castigado la clase media a la que le pueden retener en la fuente, sí. O sea, a la que le pueden cobrar los impuestos en el salario, sí, ¿no? Sí. O sea, no ha habido ninguna diferencia. Y la oposición, pues, con razón o sin ella, empezó muy rápido. Aquí, digamos, luna de miel no ha habido. Pero tenemos esa visión, yo creo que grandilocuente. Sí, podemos ser la tercera o cuarta economía del mundo, depende cómo le vayan las exportaciones de Argentina, que eso es finalmente lo que importa. O sea, Argentina depende si el precio del sorgo y la soja están buenos, tiene menos problemas económicos. Sí. Y Brasil y México desde luego nos superan. Pero eso nos hace suficientes para ser líderes como dice mi señora, del mundo mundial.
no estoy muy seguro. Ahora, hay una cosa que tú mencionaste y que yo creo que es importante saberlo. El sector empresarial colombiano es un sector organizado, pero absolutamente organizado, fuerte, coincidente en muchas ideas. Ahora, ¿qué piensa el sector empresarial de todo esto? Mira, lo digo por la experiencia de la compañía mía, que como quizás hemos hablado algunas veces, pues se Sí. dedica a las relaciones públicas y las comunicaciones estratégicas. Hubo a comienzos del gobierno mucho temor, eh, mucho resquemor de que fuera a haber unas locuras y uno oía que iban a nacionalizar los bancos y que iban a... Nada de eso ha pasado hasta ahora. Y como les digo hace un rato, pues los resultados de las compañías con las cuales tengo relación profesional, pues hasta ahora siguen siendo no solo buenos, sino muy buenos, ¿no? En el sector alimentos el crecimiento es formidable, pues, o sea, se están cumpliendo presupuestos del semestre ya a estas alturas, ¿no? Eh, Desde luego, eso puede tener una explicación que es la explicación que damos para la inflación, es que la gente ahorró tanto que está gastando la plata que se ahorró durante la pandemia. Esa puede ser una explicación. Eh, en construcción, en Medellín, por ejemplo, vamos a tener un problema muy pronto porque se necesita muchas más habitaciones de las que hay. Y no estoy hablando solo de hoteles y de turismo, sino estoy hablando de vivienda para la gente. La demanda por vivienda, que entre otras cosas es posible que tenga un componente venezolano, como en Barranquilla, que hay mucha gente que viene a comprar finca raíz en Colombia. Y en Barranquilla lo que se ha vivido, yo estoy seguro de eso, en la costa norte, la ciudad más grande de la costa norte de Colombia, ha habido una influencia venezolana, de plata venezolana gigantesca. Hay unos apartamentos que uno dice, no son Miami, pero casi, ¿no? Eh, eh, ¿qué dicen ellos? Pues pasado el susto, digamos, que además se sufrieron los bamboleos del dólar y todo eso. Hoy tenemos un dólar, acabo de revisar, como lo decíamos al principio, que sigue cayendo. Seguramente hay un componente, como lo dijimos, de expectativas sobre la tasa de interés allá en los Estados Unidos. Eh, eh, Eso, como todo, y como mencionó mi profesor, ni siquiera en la universidad, sino en el propio colegio, el liceo francés, me decía, la devaluación tiene dos caras, ¿no? Para los importadores es malísima, pero para los exportadores es muy buena, ¿no? Y tenemos, digamos, unas expectativas del año eh, que si bien son conservadoras, porque así lo marca la lógica, hasta ahora no se han cumplido, ¿no? Y hasta ahora no se han cumplido por lo positivo, ¿no? De nuevo, hay esa contradicción que señalaba un presidente del equivalente del Comecámaras de ustedes en Venezuela, que se llamaba Echeverry. Echeverry decía, el país, la Andy, cuando era presidente de la Andy, decía, la economía va bien, pero el país va mal. Eso es comprensible y tú sabes por qué. Ajá, sí, exacto. Sí, Sí. nuestros países tienen pero de pronto por lo que decíamos al comienzo, por esa residumbre de nuestros hombres de negocios que saben que esto pasa y que hay que seguir invirtiendo y que hay que seguir gastando, que hay que saber manejar las coyunturas y hay que saber manejar los momentos. Pero los bancos ya empezaron a sentir un poquito el apretón, pero yo creo que esa es la tasa de interés, ¿no? Pero digamos, los barcos sí ya las ganancias de los bancos, pero en construcción y en alimentos, digamos, como te digo, hay claramente en nutrición, en alimentación, en productos alimenticios, bien sean nutricionales o bien sea de escogencia, ¿cómo es que se llama el nombre exactamente? Los resultados ya estamos en mayo, para decirte algo, ya estamos cumpliendo presupuestos del primer semestre. Sí. Ahora, nos quedan 5 minutos de programa y quisiera que se lo dedicáramos
al tema de la conferencia que se convocó en Colombia, pero sobre todo al tema Guaidó, que todavía sigue, hay muchas cosas que todavía no han aparecido. Y el tema Guaidó es un tema importantísimo para nosotros los venezolanos, porque ahí definitivamente se cerró la posibilidad de cualquier salida en Venezuela y sobre todo la lista de mercado que hizo el representante de Maduro cuando se abrió la reunión, es decir, pidiendo para poder negociar la paz, para ser honestos en una elección, una cantidad de cosas que son incumplibles. Entonces yo quisiera que habláramos sobre eso. La conferencia, el rol de Petro, en fin, y por supuesto lo que pasó con Guaidó. Yo por eso te insisto, ahí creo que estamos haciendo asuntos innecesarios. Pues creo que nos metimos en ese lío. Yo no sé si Estados Unidos tuvo algo que ver. Aparentemente, pues hay tres funcionarios del Departamento de Estado en la reunión, pero no, creo que distinto a que lubriquemos nuestra frontera, nos estamos metiendo en Honduras innecesarias. Eso no va para ninguna parte. Vuelvo, hizo una palabra que quizás use antes, ya no recuerdo, que es una entelequia, pues, ¿no? Nos desgastamos en unas reuniones y vemos, y entonces él va a quedar como el salvador de Venezuela, y eso no va a pasar. Los problemas de Venezuela los conoces tú mucho más que yo, pero son mucho más grandes que una reunión en Bogotá. O sea, son mucho más grandes que una reunión en Bogotá. Esa locura, pues, de pedir que Saab está aquí en Colombia, en Venezuela, pues, hombre, eso es como cuando las FARC pedían que Simón Trinidad no volvía, pues no hacían la paz, pues, ¿no? Claro. Eso es un gesto amable de unos excompañeros de lucha con un tipo que está preso en la cárcel en Estados Unidos, está en la cárcel en los Estados Unidos, pero eso no, o sea, eso sí tenemos que saber que no hay ninguna posibilidad, pues, de que un juez de los Estados Unidos vaya a decir libera al señor Saad porque en Colombia hay una negociación con el gobierno Maduro. Ninguna posibilidad, pues seamos prácticos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, yo soy de los que piensa, Darío, ya al final del programa te lo digo y se lo he dicho a muchas personas, políticos y intelectuales en Venezuela. Mira, el tema de Colombia y Venezuela no es un tema bilateral, es un tema entre los dos. Lo que sucede en Colombia se va a reflejar en Venezuela, lo que sucede en Venezuela es allá. La historia de los dos países es una, no es dos. Somos la misma gente. La misma gente, exacto. Y quizás la única diferencia era la que anotaba Simón Bolívar, que Bogotá era una universidad, Caracas un cuartel y Quito un convento, ¿no? Pero así es. Así es. Entonces, y hay que entender esa diversidad. Con Ecuador pasa algo parecido. Ecuador, lo que pasa es que la frontera es mucho más pequeña, es mucho más manejable, pero entender a Ecuador, o sea, yo he estado mucho, yo en Venezuela no he podido ver razones obvias, pero en Ecuador he trabajado mucho y entender a Ecuador es muy complicado, porque Ecuador, empecemos porque son de los pocos países, por decirlo, de América Latina, pues, que tienen dos centros de poder tan grandes como Guayaquil y como Quito, ¿no? Está el factor indígena, está el factor militar, o sea, los militares allá tienen mucha potencia, casi la misma que tienen los indígenas, ¿no? Los indígenas tumban un presidente como los militares tumban presidentes. Sí. Y en la tensión Quito-Guayaquil, pues eso, yo creo que entendemos más los quiteños con los bogotanos que los quiteños con los guayaquileños, con los monos, pues, ¿no? Sí. Y ahí estamos en el mismo problema. Yo no me siento en dedos, pues, para poder desenvolver el asunto de Maduro. No sé por dónde puede hacer eso. Y creo que ustedes tampoco lo han podido. No han podido. Darío, para las elecciones, para elegir el candidato que va a representar a la oposición, hay 39 candidatos, 39 aspirantes. Pero ese aspirante, ese que gane la elección, no solamente va a competir con Maduro, sino que va a tener que competir con 8 o 10
aspirantes que no quisieron participar en la elección primaria. Entonces, no se va a salir nunca. No se va. Cuando estábamos en las épocas de izquierda, decíamos que en el trotskismo un militante es un partido y dos una división. Así. O sea, no se podía, o sea, No sabemos manejar eso, punto. No, y así es. Bueno, Darío, oye, una vez más te agradezco mucho, siempre es tan grato conversar contigo, una conversación con mucha información y una conversación contigo siempre es una conversación inteligente. Nos quedó pendiente el tema de Francia, que el tema de pensiones está muy interesante. Eso lo podemos tocar en otra oportunidad. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, y disfrute La Ciudad de Luz, que es una maravilla. Siempre será una maravilla. Está cada vez más. Cada vez más. Yo te digo, yo viví ahí mucho tiempo. Yo soy egresado de la Sorbonne, así que sé lo que es eso. Un fuerte abrazo. Feliz tú. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.